Amigos de ESPN Knockout, un saludo muy grande para todos ustedes. Tengo por acá un tema que supongo que va a provocar sus comentarios, cosa que vamos a agradecer profundamente. Porque el tema sigue teniendo vigencia a través de los años y tiene que ver con el retiro de los boxeadores. Hace poco, Lomachenko anunció su retiro y uno le creyó, porque es un hombre que tiene un físico ya muy ajetreado, a pesar de que es joven, que ha tenido muchísimas peleas como boxeador olímpico o el boxeo aficionado, como usted quiera llamarle, y se entiende que es cuando el físico dice no va más, o uno cree entender de que va a predominar el buen sentido y que no va a volver. Pero no todos son así. Hace poco volvió a Buenos Aires después de 2 años de inactividad Nonito Donaire. No solamente peleó por un título interino de la Asociación Mundial del Boxeo, sino que además, enfrentando al chileno Andrés Campos, dejó la imagen inequívoca de que contra el padre tiempo no se puede. Ganó, es cierto, con el rostro lastimado, con un corte que provocó una decisión técnica, pero que no terminó de convencer a nadie. No sé cuál será su reflexión después de la pelea viendo el tape. Es lo que uno piensa. Iván Pacquiao va a volver ahora para pelear por un campeonato del mundo reconocido por el Consejo Mundial frente a Barrios después de 4 años de inactividad y de una carrera también muy ajetreada. La pregunta es ¿por qué? Se lo pregunté a Ray Sugar Leonard en una visita que tuvo aquí en Argentina hace unos años y la respuesta fue los boxeadores somos guerreros y necesitamos permanentemente de la adrenalina, del desafío, del una pelea más, de demostrarnos que podemos. También es cierto, creyéndole por supuesto a Leonard, que muchas veces también esto tiene que ver con la necesidad económica, que a veces se disimula de alguna manera, pero que también no deja de existir. También está el otro tema, aquel que deja el boxeo y después aparecen los amigos diciéndole que si volviese podría ganarle a fulano, sutano, mengano, y el hombre en definitiva se siente seguro de ello y regresa. Los ejemplos de los que se han ido y no vuelto son un poco la minoría. Yo me hice una lista por acá, por las dudas, pero la lista es muy larga. ¿No? Seguramente usted me va a ayudar o me va a corregir diciendo que me olvidé de mucho, por supuesto. Nombré a Leonard. Mike Tyson, lo mismo. Evander Holyfield, igual. El propio Maravilla Martínez, que todavía hoy sigue, no en el boxeo, pero sigue en actividad. Floyd Mayweather, algo parecido. Bob Foster, estamos hablando de los años 70. Esto de decidir el abandono, el adiós al boxeo y cumplirlo es mucho más complejo de lo que parece. Ego, necesidad económica, la opinión de los amigos, el hecho de sentirse aburrido sin hacer nada, porque de pronto el que deja de boxear ya no tiene obligación de levantarse temprano, ni de hacer dieta, ni cosa por el estilo, y de pronto también se encuentra con que no lo llama ningún periodista para hacer una nota, y que a lo mejor va a un restaurante y no lo reconocen, y entonces ahí empiezan a aflorar otros argumentos que los llevan a volver a boxear. Hubo también, por cierto, y hay ejemplos, de aquellos que prometieron y cumplieron. Carlos Monzón, después de la segunda pelea con Rodrigo Valdés, anduvo por el suelo y se dijo a sí mismo, a Monzón no lo voltea a nadie ni lo lastima a nadie, y decidió abandonar. Horacio Cavallo, siguiendo en el tren del boxeo argentino, tenía muchos problemas para dar la categoría y teniendo una pelea programada, decidió irse. Y cuando Lecture le ofreció, le preguntó por qué no se quedaba, no aguantaba un mes más, era una bolsa más que iba a cobrar, a Cavallo, muy inteligente, le dijo, Tito, si yo me retiro ahora, me retiro como campeón del mundo. Voy a seguir siendo campeón del mundo toda la vida y no voy a ser un ex porque me ganó un chico mucho más joven que yo. La lista puede estar incluyendo a Lucas Matisse, que no solo no volvió, sino que no apareció por ningún gimnasio, y hasta el chino Maidana, que tuvo por ahí un intento, ¿se acuerdan?
Pero era tanto el exceso de peso y tanto el esfuerzo que tenía que hacer que predominó el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y decidió no seguir. En el orden internacional, en la historia del boxeo, por allí está Rocky Marciano, cansado de las concentraciones, era un hombre que le gustaba la buena comida, las pastas, era italiano, eh, la buena vida que no se podía dar, y entonces un día dijo no boxeo más y no volvió nunca más, como el Finito López, tremendo boxeador. Además, un tipo que no recibió mucho castigo. Hoy mismo sigue dando conferencias de prensa. El Finito es un ejemplo en todo sentido de la palabra, incluyendo, hablando de palabra, en cumplir con su palabra y no haber regresado. Por ahí tengo otros nombres. El propio Joey Calzaghe, que también hizo una carrera muy, pero muy buena. Y Omar Narváez, después de una carrera muy dilatada y con muchos, no digo altibajos, pero con muchas concentraciones, que son las que muchas veces desgastan también al boxeador. La concentración, el cuidarse, el no poder salir cuando uno quiere, a veces llega un momento que se hace más tedioso que subir al ring, que para ellos es lo más fácil del mundo. Si fuera solamente subirse y pelear, lo harían todos. Dejo para el final a un dilecto boxeador, un dilecto campeón, una estrella magnífica, que dejó de boxear por obligación, porque cuando llegó el momento del adiós estaba en actividad. O sea, él nunca tuvo el tema de volver, y cuando volvió fue muy fugazmente, pero tampoco dijo cuelgo los guantes por voluntad propia, sino por obligación. Me refiero a Roberto Manos de Piedra Durán. Su carrera como boxeador concluyó en el 4 de octubre del 2001, él lo escribe en su libro. Ese día terminó su carrera porque sufrió en Buenos Aires un accidente automovilístico, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente y entonces no había manera, no pudo seguir peleando. Venía de pelear y perder con Héctor Macho Camacho. Alguien podrá decir, bueno, pero Durán volvió con quién, después de Leonard, pero eso fue un regreso en donde tampoco hubo abandono, hubo una pausa porque aquel no más ante Ray Sugar Leonard fue tremendo para él desde un punto de vista más anímico que otra cosa, no fue por castigo ni cosa por el estilo. Así que cuando escuche que algún boxeador dice no boxeó más, le recomiendo, aunque creo que no hace falta, tomar la declaración con pinzas, porque no se sabe en qué momento el hastío, la necesidad de la adrenalina, la necesidad quizás de que haya algún ingreso económico porque en algún momento hubo descuidos y gastos superfluos, lo obliguen a volver. En definitiva, es parte del boxeo y seguramente tiene que ver con algunos que intentan ese regreso inspirados en aquella frase, ya legendaria por cierto, justamente de Roberto Durán, que dijo alguna vez, viejo es el viento y sigue soplando. Nos seguimos viendo, que la pasen bien.